Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a comenzar a ver ahora otro paso o etapa dentro de lo que es la metodología de investigación desde el punto de vista de un enfoque cuantitativo. Habíamos visto los primeros pasos hasta inclusive el paso de definir la población o universo de estudio y luego la muestra sobre la cual se va a hacer el estudio, ¿no? Ahora lo que faltaría es ir a los datos que nos van a permitir confirmar la hipótesis que se ha planteado o refutarla. Por lo tanto, esta etapa es la que se conoce como recolección de datos, en este caso cuantitativos. Para esto existen distintas técnicas que ustedes seguramente conocen o han visto en algunas investigaciones, en algunos trabajos. Algunas de estas técnicas de tipo cuantitativas de recolección de datos es, por ejemplo, la encuesta, por un lado, que consiste en una relación entre investigador o investigadores o encuestadores, cuando se contrata encuestadores con la población o la muestra sobre la cual se va a aplicar el instrumento, que suele ser un cuestionario. Por lo tanto, es un grupo de preguntas que se realizan a esta muestra, a las personas que hemos seleccionado para la muestra. Eh, a este tipo de técnica, entonces, que es muy usada, que es la encuesta, es para, por supuesto, recabar información de acuerdo a los objetivos de la investigación y a las hipótesis planteadas, ¿no? Existen otras técnicas dentro de lo que son las técnicas cuantitativas, por ejemplo, el análisis de contenido cuantitativo, ¿no? Cuando se quiere realizar un análisis de mensajes en medios de comunicación o en discursos políticos o en noticias o algún otro tipo de mensaje. Allí se aborda otro tipo de técnica porque en este caso las unidades de análisis ya no son personas o hogares, sino que son los mensajes que pueden estar escritos o mensajes de tipo audiovisuales, publicidades y otras formas de mensajes, ¿no? Así que hoy vamos a ver algunas de las características que tiene que tener todo instrumento de recolección de datos y específicamente vamos a ver lo que es un cuestionario, algunos eh, rasgos y algunos elementos que tiene que tener un cuestionario que se puede usar en encuesta, ¿no? Bueno, bien. Nosotros, el plan de recolección de datos tiene que incluir previamente haber definido cuáles son las variables que se van a medir. Recordemos que las variables son aquellas que están contenidas en las hipótesis que se han elaborado, pero también otras variables que pueden ser útiles a los fines de la investigación. Luego hay que realizar definiciones operacionales, es decir, recordemos esta es la manera en que hemos operacionalizado variables. Muchas veces hay variables que son de tipo general o muy conceptuales, y hay que ir operacionalizándolas, transformándolas en variables intermedias y luego en eh, variables más empíricas o índices. Recordemos que tenemos que tener una muestra en la que se va a aplicar, en este caso, el cuestionario para una encuesta, y es necesario saber los recursos con los que disponemos, tanto en tiempo, dinero, permisos. Si vamos a realizar encuestas en colegios, por ejemplo, estudiantes, tenemos que tener los permisos de los estudiantes. Si vamos a realizar alguna encuesta que esté relacionada, por ejemplo, con sistemas de salud, y tenemos que ir a centros de salud, a hospitales, tenemos que tener también los permisos necesarios de las autoridades de la institución, y lo mismo con cualquier tipo de investigación. Si la encuesta se va a hacer en población general, por ejemplo, en barrios, bueno, ahí hay que tener en consideración cómo está conformada la muestra y
por supuesto, tener en cuenta la cantidad de encuestadores que se van a necesitar. Para eso hace falta también dinero, el pago por encuesta que se realiza. Así que es una serie de ítems que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué significa medir dentro de las ciencias sociales? Porque estamos hablando de técnicas de recolección de datos cuantitativos, por lo tanto, hay que tratar de medir las variables que nosotros hemos definido previamente en el marco teórico y en las hipótesis y en el proceso de operacionalización de variables, ¿no? Bueno, la medición en el campo de las ciencias sociales significa un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos, ¿no? Si nosotros estamos estudiando y hacemos un estudio sobre, por ejemplo, la cultura o el consumo cultural en una población, bueno, ahí tenemos un concepto muy abstracto, que es el concepto de consumo cultural, y por lo tanto hay que hacer toda la operación necesaria, el proceso entre ese concepto tan abstracto y indicadores que empíricamente nos digan qué tipo de consumo es, cuáles son las características, qué tipo de consumo estamos refiriéndonos y cómo se va a medir ese consumo. Horas, por ejemplo, de consumo de visión de una serie de televisión, o si es consumo cultural de productos audiovisuales, o si es consumo cultural de otro tipo, por ejemplo, teatro, o cine, o asistencia a conciertos. Bueno, tenemos distintas dimensiones de esas variables que es consumo cultural, ¿no? Bueno, luego esta medición significa también asignar números o símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas que se tienen que prever antes de realizar la encuesta, por ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a elaborar un cuestionario donde tenemos que vincular conceptos abstractos, como el que estamos diciendo, por ejemplo, consumo cultural, con indicadores empíricos, por ejemplo, cantidad de horas que escuchamos radio por día, o sea, cantidad de horas que se escucha radio por día, que sería ya un indicador bien empírico de una dimensión de consumo cultural, que es audiencia de radio, o consumo de radio. Acá tenemos que asignar números, por ejemplo, a esa dimensión que se transformaría en pregunta, ¿no? Por ejemplo, usted escucha radio, ese tipo de pregunta tendría que tener un número dentro de las distintas preguntas que hacemos en el cuestionario, y las distintas valores que toma esa variable debería también tener otros números, ¿no? Supongamos que la pregunta sea, ¿usted escucha radio? Bueno, la respuesta puede ser sí o no. Por lo tanto, la pregunta tendrá un número, un código, por ejemplo, número 5, y la respuesta, el sí 5.1 y el no 5.2, ¿no? O el no sabe, no contesta 5.3. Bien. Lo mismo si hacemos otro tipo de investigación. Supongamos que estamos investigando tipos de liderazgo en centros vecinales y queremos saber la apreciación que tienen los vecinos acerca del liderazgo del presidente del centro vecinal. Y le preguntamos qué tipo de liderazgo considera que tiene el presidente. Bueno, supongamos que esa sea la pregunta 4, se le asigna ese número, y luego las opciones serían tipo de liderazgo democrático, sería el 4.1, tipo de liderazgo autocrático, 4.2, o tipo de liderazgo del laissez-faire, digamos, sin el dejar hacer, ¿no? Que sería el 5.3, ¿no? Entonces ahí estamos asignando entonces valores a las distintas posibilidades que puede tomar esa variable. Bien, el instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se están considerando. Los registros del instrumento de medición representan valores visibles de conceptos abstractos, recordemos bien. En la investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir variables que están contenidas en las hipótesis que hemos definido previamente. Toda medición o instrumento de recolección tiene que tener 3 requisitos esenciales. Esto es muy importante: la confiabilidad, la validez y la objetividad. ¿Qué es cada uno? Bueno, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce
resultados consistentes y coherentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo instrumento usado por otro investigador o por otros encuestadores le tiene que dar los mismos resultados, ¿sí? Para que sea de esa manera confiable el instrumento. Pensemos en otro tipo de instrumentos para medir variables, para medir, por ejemplo, la temperatura corporal. Para que el instrumento sea confiable, supongamos que usemos el termómetro. Bueno, si mido a un paciente con el termómetro el grado de temperatura, si yo lo mido, supongamos que soy enfermero o médico, ese instrumento me tiene que dar la misma medición a mí, y si lo aplica a otra persona, le tiene que dar la misma medición. No puede ser, eh, digamos, un instrumento que cambie con quien lo usa. Y lo mismo en ciencias sociales. En el caso de un cuestionario que se usa en una encuesta, bueno, tiene que haber confiabilidad. Es decir, si el cuestionario usado a las mismas personas tiene que dar los mismos resultados, bajo las mismas condiciones, por supuesto, y en la misma época en que se usa el cuestionario, bueno, debe dar los mismos resultados, sea uno u otro el sujeto que hace la encuesta. Otro de los requisitos es la validez. ¿Qué es la validez? Bueno, es el grado en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, ¿eh? Volviendo al ejemplo, supongamos que yo quiero medir, porque me interesa saber el consumo cultural de jóvenes en La Rioja, y dentro de las dimensiones de consumo cultural yo tengo una que es el consumo de radio, otra que es el consumo de juegos online. Bueno, el instrumento que yo elaboro tiene que reflejar, o sea, tratar de medir eso que yo necesito. Por lo tanto, las preguntas tienen que ir referidas a eso. Si yo, en cambio, en la pregunta le pregunto otra cosa, por ejemplo, eh, qué tipo de zapatilla usa o qué tipo de zapatilla le gusta usar para ir a hacer deporte, bueno, ahí no hay validez, porque está midiendo otra cosa que no es lo que yo quiero medir, que es en este caso el consumo cultural de, por ejemplo, juegos online, ¿no? Lo mismo respecto al otro ejemplo que dábamos acerca de liderazgo en centros vecinales. Si yo quiero saber eso, por lo tanto el cuestionario tiene que reflejar las preguntas, la medición de esa variable y no otra cosa. Puede ser que mida además otras cosas, porque puedo tener varios objetivos en la investigación, pero una de las preguntas, una de los aspectos del instrumento tiene que medir lo que uno viene buscando. En este caso, el tipo de liderazgo que tiene un centro vecinal, ¿no? Bien, por lo tanto la pregunta es, ¿se está midiendo lo que se cree que se está midiendo? Es decir, el instrumento que yo elaboro, que estamos elaborando o que estamos adaptando de otra investigación, ¿mide realmente lo que queremos buscar? Bien, eso sería la validez. ¿Cuál es la relación entre confiabilidad y validez? Bueno, un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido, ¿no? Es decir, un aparato puede ser consistente en los resultados que produce, pero no medir lo que se quiere medir. Los instrumentos no se asumen, se prueban. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede tomar instrumentos o cuestionarios de investigaciones semejantes que se hayan hecho en otro lugar o en otro contexto, pero no se asumen de manera acrítica, sino que hay que probarlos previamente. Además, un instrumento debe ser confiable y válido para tomar en serio los resultados de la investigación. Recordemos que los datos que se obtienen tienen que ser, entonces, fundamentales para poder probar la hipótesis o refutarla. Por lo tanto, la etapa de recolección de datos es muy, muy importante. Bueno, factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, estos dos aspectos que hemos dicho. Bueno, por un lado la improvisación, cuando se elige un instrumento a la ligera, o se construyen instrumentos sin conocer procesos de elaboración de instrumentos. A veces no se tiene bien en claro los objetivos de la investigación, entonces uno dice, bueno, vamos a hacer una encuesta y por lo tanto el instrumento se vuelve algo que no está bien definido en sus objetivos, ¿no? Y porque se hace así nomás, ¿no? O también otro factor es usar instrumentos de otros países, del extranjero, que son anticuados, que no hayan sido validados para nuestro contexto. A veces cuando se toman instrumentos de otros países, de España o de otros países que son de habla española, a veces tienen que adecuarse al vocabulario y al contexto en que nos
encontramos nosotros, ¿no? O a veces han sido validados, pero hace mucho tiempo, y las condiciones ya cambian, el lenguaje, la forma de preguntar, ¿no? También puede ser que otro factor es que sea inadecuado para personas a quien se les aplica, es decir, que no sea empático, ¿no? A veces ciertos instrumentos con ciertas maneras de preguntar puede ser inadecuado, sobre todo cuando se preguntan aspectos que tienen que ver no tanto con opiniones, sino con conductas, ¿ah? Recordemos que encuestas para investigaciones se pueden realizar para distintos tipos de usos, ¿no? Para distintos objetivos. Algunos objetivos son tener opiniones, percepciones de la gente acerca de un tema determinado, ¿m? Pero también puede ser encuestas y con cuestionarios acerca de conductas de personas, ¿no? O también de actitudes, ¿no? Entonces, a veces lo que tiene que ver con medir actitudes o conductas, bueno, puede no ser empático, es decir, hay preguntas que pueden molestar a la gente, ¿no? Bueno, factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, bueno, también la deseabilidad social, los estilos personales de los sujetos participantes, condiciones que se aplican al instrumento, supongamos que uno va a hacer encuesta y hay demasiado ruido en la calle, demasiada iluminación, pensemos en el calor acá en La Rioja, o un instrumento demasiado largo y muy tedioso. También ahí hay que tener en cuenta que la gente no tiene mucha paciencia para responder grandes cuestionarios, ¿no? También otro factor es la falta de estandarización, ¿no? Cuando los instrumentos no son los mismos. Así que, bueno, a veces se elabora un instrumento en un equipo y se empieza a hacer un borrador y como en todo trabajo de equipo, ese borrador es revisado por otros y a veces se confunden una versión con otra versión y cuando se imprimen de diferentes versiones y por lo tanto no es el mismo instrumento que se usa para la misma investigación, ¿no? Así que tiene que estar muy asegurada la estandarización del instrumento. Y hay otros aspectos que son de tipo mecánico que pueden afectar la confiabilidad y validez, ¿no? Por ejemplo, que no se lean bien, que la pregunta no se entienda bien, que falten páginas al cuestionario, que falte espacio para escribir, o no comprender las instrucciones. Las preguntas tienen que ser muy claras. Bien, el otro aspecto que hay que tener en cuenta, además de la validez y de la confiabilidad, es la objetividad del instrumento. Objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de investigadores que lo administran, califican y luego lo interpretan. Recordemos que en ciencias sociales, como es fácilmente influenciable a los sesgos que tienen los propios investigadores o los propios encuestadores, que a veces no son investigadores, pero personas que se contratan para encuestar, y si estamos haciendo una encuesta de opinión política, por ejemplo, muchas veces los propios encuestadores seguramente irán con sus propias ideas políticas o de qué partido o simpatías con un candidato o con otra candidata. Bueno, ahí hay que tener en cuenta entonces la objetividad que tiene que tener el instrumento para que quien aplique ese instrumento no influya en la respuesta que puedan dar las personas que van a contestar, ¿eh? Eso es muy importante. Y además de la administración de la encuesta, del cuestionario, también está luego la interpretación que se hace de los datos. Por lo tanto, las preguntas tienen que estar muy bien hechas para que no haya un sesgo de los investigadores y de quienes luego van a interpretar esas encuestas. Bueno, ¿cuáles son los pasos para construir un instrumento de medición? Supongamos un cuestionario. Primero hay que leer de nuevo, redefinir los propósitos, los objetivos de la investigación, definir operacionalmente las variables, recordemos, y quiénes van a participar de la administración de ese cuestionario, ¿no? Y a quiénes se les va a realizar. También hay que revisar acá literatura enfocándose en otros instrumentos utilizados para medir el mismo fenómeno. Así que recordemos que, como en toda investigación, muchas veces puede ser muy innovadora nuestra investigación, pero gran parte de los temas que se investigan muchas veces ya han sido investigados en otros lugares, en otras latitudes o en otros años. Por lo tanto, acá hay que revisar a ver qué instrumentos se han usado en otras investigaciones parecidas para poder ver si
puede ser útil para adaptarlo. Luego, recordemos, el paso 3 es siempre identificar cuáles son las variables que se quieren medir, las que están contenidas en la hipótesis, pero también puede haber otra serie de variables que nos pueden servir, ¿no? Escoger el formato, puede ser un cuestionario ya preexistente o hacer uno nuevo. Construir el instrumento, si es uno preexistente hay que reconstruirlo, adaptarlo, y codificar. Recordemos que codificar es asignarle un número o una letra a las preguntas y otro número o letras a las posibles respuestas que pueden tener esas preguntas, ¿no? Después se hace una prueba piloto para ver la confiabilidad inicial, se hace una entrevista a los que se ha evaluado y un ensayo para ver si hay que afinar el instrumento, cambiar alguna pregunta que no se haya entendido. Bien. Finalmente, después de hacer la prueba, se hace la versión final revisada. Luego hay que entrenar al personal que va a realizar las encuestas, hay que capacitarlos, hay que realizar ensayos para ver si hacen bien las preguntas, si no hay sesgos en la manera de preguntar. Hay que conseguir los permisos pertinentes, como ya hemos dicho, en las instituciones donde vamos a hacer las encuestas, o a las personas que le vamos a hacer las encuestas. Luego ya viene la etapa de administrar el instrumento, que depende del tipo de investigación, puede durar una semana o unos días, depende cuándo se realiza. Recordemos que hoy en día también se utilizan muchas encuestas de tipo telefónica, donde las preguntas se hacen a través de un mecanismo ya automatizado, pero previamente hay que diseñarlas, por supuesto. Y por lo tanto, bueno, la etapa de administración va a depender del tipo de estudio que se está haciendo y lo que se quiera medir, lo que se quiera obtener con el estudio, ¿no? Luego de que ya se aplicó el instrumento, las encuestas se han realizado a toda la muestra, hay que preparar los datos, los resultados, para poder analizarlos, ¿no? Limpiarlos, codificarlos, insertarlos en una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, si el cuestionario, por ejemplo, se va a administrar en población y se va a realizar a través de encuestadores que salen a la calle, van con un lápiz a casa o a un hogar o a una casa a hacer las preguntas, generalmente van llenando el cuestionario. Bueno, muchas veces la letra es ilegible o hacen algunas observaciones, entonces ahí hay que preparar esos cuestionarios y limpiarlos de todo aquello que sean aclaraciones o letras que no se entienda bien. Codificarlos, bueno, puede ser un proceso previo o posterior, asignar números o letras a las distintas preguntas y a las distintas respuestas. Y finalmente insertarlos en una base de datos. Por ejemplo, en Excel se puede hacer una base de datos, eso ustedes lo van a ver muy bien en estadística social, cómo se elabora una base de datos para una encuesta con distintas preguntas y variables que están reflejadas en un cuestionario, para poder luego hacer los análisis estadísticos a través de procesadores, como puede ser un programa como existen tantos, ¿no? Por ejemplo, hay el programa, el SPSS, que es un programa de estadística social que nos arroja los resultados en distintos tipos de estadísticas que nos pueden servir para la investigación que estamos haciendo, para luego hacer la interpretación de esas estadísticas, ¿no? Bueno, acordémonos entonces, es necesario hacer una prueba piloto que consiste en aplicar un instrumento, una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y la validez del instrumento. En cuanto a las preguntas que se hacen en un cuestionario, esto no lo hemos visto, no está acá, pero en general los cuestionarios, existen cuestionarios con preguntas abiertas y cuestionarios con preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir? En las preguntas abiertas se deja la posibilidad que la persona entrevistada o la persona encuestada responda a lo que piense o lo que opine respecto a la pregunta que uno le hace, pero puede ser que las preguntas estén ya con las opciones de las respuestas que pueden obtenerse, a eso se denominan preguntas cerradas. Generalmente es más fácil el procesamiento cuando las preguntas ya están cerradas, es decir, ya están las opciones de respuesta, las tenemos ya fijas. Y como hemos dicho en los ejemplos recién,
Una pregunta podría ser, si queremos saber el tipo de liderazgo en un centro vecinal, le podemos preguntar a los vecinos a ver qué piensa usted del liderazgo del presidente del centro vecinal. Esa sería una pregunta abierta, por lo tanto puede decir una variedad de respuestas que después es muy difícil de analizar desde el punto de vista cuantitativo, porque pueden decir, bueno, innumerables respuestas a esa pregunta. Pero en cambio, si la pregunta es, ¿usted considera que el liderazgo del presidente del centro vecinal o de la presidenta es, y le da las opciones directamente, un liderazgo de tipo democrático, autoritario o autocrático, como se suele llamar, o de laissez-faire o dejar hacer, ¿eh? Entonces uno ya le está dando la respuesta. Lo mismo con la pregunta o con la investigación acerca de consumos culturales. Una cosa es preguntar a la muestra, ¿no? Por ejemplo, qué tipos de juegos online juegas, si estamos haciendo un estudio sobre consumo cultural y juegos online en adolescentes o en jóvenes, una cosa es preguntar así en pregunta abierta y otra cosa es darle opción directamente y preguntar, ¿usted o vos jugás juegos online? ¿Sí o no? Bueno, a partir de ahí uno le puede preguntar a los que contestan sí, bueno, ¿qué tipo de juegos, cuáles son los juegos? Y darle ya la opción, ¿no? Lo mismo con respecto a consumo de radio, por ejemplo. ¿Escuchas radios? ¿Qué tipo de radio? ¿FM o AM? Ahí ya estamos dando dos respuestas ya cerradas. Si es AM o FM. Bueno, en general acá casi todas las radios son FM. Supongamos que responden FM. Bueno, ¿cuál es su radio preferida? Una cosa es decir la pregunta de manera abierta y otra cosa es decir, bueno, ¿cuál es la radio preferida para escuchar? Y se le da las opciones directamente. Radio La Torre, Radio Fénix, Radio La Red. Bueno, hay como 60 radios FM. Habría que tomar las 5 o 6 más importantes, ¿no? Como para dar opciones. Lo mismo con consumo de, por ejemplo, diarios digitales o con respecto a periódicos o ir al cine. También uno puede preguntar, bueno, ¿se va al cine? Sí, va a decir sí o no. Bueno, ¿con qué frecuencia? Una cosa es preguntarle, ¿con qué frecuencia? De manera abierta y otra cosa es preguntar, ¿con qué frecuencia? Semanalmente, mensualmente, una vez cada 3 meses o una vez al año. Ahí uno ya le está dando las opciones. Por lo tanto, es más fácil luego para poder hacer el procesamiento estadístico cuando las preguntas ya tienen las opciones cerradas. Bien, cuando un cuestionario tiene preguntas abiertas se denomina cuestionario abierto. En cambio, cuando el cuestionario tiene preguntas cerradas, que ya tienen las opciones de las respuestas, se le denomina un cuestionario de tipo estructurado. Y luego, cuando tiene preguntas de tipo abiertas y también cerradas, se le suele denominar un cuestionario mixto. Hasta acá, entonces, después otra de las técnicas que hemos dicho es eh, la técnica de análisis de mensajes, que es técnica de tipo cuantitativa, que van a encontrar algunos ejemplos también en el libro de Hernández Sampieris. Y bien, a partir de acá sería el otro paso que sigue luego la recolección de datos, que sería la interpretación de los datos, el análisis de tipo estadístico y la interpretación para llegar luego a las conclusiones.